Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Restran Rivaola. Hoy veremos una clase muy interesante donde aprenderemos sobre progresiones geométricas y sus fórmulas. Este tema suele salir en las pruebas ser bachiller, así que ponte las pilas, empecemos. A las progresiones también se las conoce como sucesiones. Una progresión o sucesión sigue una secuencia lógica matemática, donde pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, ser una potencia, como un patrón o razón. Las progresiones o sucesiones geométricas solamente siguen el patrón de multiplicación, división, potencia o raíz cuadrada también. Veamos sus fórmulas. Las fórmulas que tenemos son de término general, también conocida como término enésimo o último término. AN, que significa último término o término enésimo, es igual a la multiplicación del primer término por la razón elevado al número de términos menos 1. Para encontrar la razón tenemos la diferencia, en este caso la división, entre el segundo término y el primer término. O a su vez, también tenemos que la razón se obtiene, el índice de raíz de n, número de términos menos 1, de a sub n, que significa número de términos sobre el primer término. Todo eso dentro de la raíz n menos 1. Para encontrar el primer término, se divide el término enésimo o último término dividido para la razón elevado a n menos 1, el número de términos menos 1. Para encontrar la suma de términos también tenemos dos fórmulas. Suma de términos del número de términos es igual al primer término multiplicado la razón elevado a la potencia del número de términos menos 1 dividido para la razón menos 1. Es en el caso cuando tengamos solamente el primer término. Ahora, cuando tengamos el último término y el primer término, se aplica esta fórmula, donde el número de términos o término enésimo se multiplica por la razón restado al primer término sobre la razón menos 1. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para poder entender estas fórmulas. Nuestro primer ejercicio dice así: hallar el octavo término de doble signo de división significa progresión geométrica. Inicia con 2, 6, 8 puntos suspensivos. Primero sacamos los datos. Y de datos tenemos el primer término. A1 es igual a 2, primer término. Como me dice el octavo término, significa que n es igual a 8. La razón de esta progresión geométrica se obtiene dividiendo el segundo término para el primer término. En este caso, 6 dividido para 2 es igual a 3. Como me pide hallar el octavo término, en este caso es el término enésimo o último término, AN es igual a incógnita. Aplicando la fórmula, AN o último término o término enésimo es igual al primer término por la razón, que es r, elevado a n menos 1. Reemplazando, tenemos a elevado a la 8 o a sub 8 es igual, primer término es 2 que multiplico por la razón que es 3 elevado a n, n es 8 menos 1. El octavo término es igual entonces a 2 que multiplico 3, la potencia 8 menos 1 se resta, aquí me da 7.
El octavo término es igual a 2, que multiplico 3 elevado a la séptima potencia. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 3 por 1, 3, 8 por 3, 24, 243, tenemos hasta ahí 5 por 3, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, llevo 1, 2 por 3, 6, más 1, 7, 729, y por 3, 9 por 3, 27, llevo 2, 2 por 3, 6, y 2, 8, 7 por 3, 21. 2187. 2187. Y este valor, 2187, multiplicamos por 2. 7 por 2, 14. Llevo 1. 2 por 8, 16. Y 1, 17. Llevo 1. 2 por 1, 2. Y 1, 3. 2 por 2, 4. 4374. 4374 es el octavo término de esta progresión geométrica, que tiene como inicio o valor inicial el 2, y el octavo término es 4374. Veamos un segundo ejemplo. Hallar el séptimo término de doble signo de división, como les decía, progresión geométrica, 3, 6, 12 puntos suspensivos. Sacamos los datos. Primer término es 3. Séptimo término, entonces n es igual a 7. La razón o el patrón se divide, el segundo término dividido para el primer término, 6 dividido para 3, a 2, la razón. Y lo que me piden es determinar el último término o término enésimo, que es AN. La fórmula, AN es igual al primer término por la razón elevado a n menos 1. Reemplazando entonces, séptimo término es igual, primer término es 3, que multiplico, la razón es 2, n es 7, menos 1. Séptimo término es igual a 3 por 2 elevado. 7 menos 1, 6. El séptimo término es igual a 3 por 2 elevado a la potencia 6. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y 32 por 2 son 64. Y 64 por 3, 4 por 3, 12, llevo 1, 6 por 3, 18, y 1, 19. El séptimo término es 192. Tenemos entonces la respuesta a nuestra progresión geométrica. Nuestro tercer ejemplo dice así: el primer término de una progresión geométrica es 3 y el sexto término es menos 729. Hallar la razón. Sacamos los datos. Como me dice el primer término, A1 es igual a 3. El sexto término, en este caso AN, es igual a menos 729, donde N es igual a, como el sexto término, 6. Hallar la razón. En este caso, R es igual a incógnita. La fórmula de la razón es igual, R es igual a la raíz cuadrada, como índice n menos 1, a n sobre A1. Reemplazando, tenemos n es 6, 6 menos 1.
a n es menos 729 dividido para 3. La razón entonces es igual a la raíz 6 menos 1, raíz quinta de menos 729 dividido para 3. Continuando por acá, la razón es igual a la raíz quinta, en este caso, menos 729 dividido para 3, me da 200 menos 243. Y la raíz quinta de ese valor, la razón, es igual a menos 3. Que tenemos como resultado. Veamos otro ejemplo utilizando la misma fórmula de la razón. Hallar la razón de una progresión geométrica que empieza con 2, puntos suspensivos, último término 64, de 6 términos. En este caso, vamos a sacar los datos. Como me dice hallar la razón, R igual incógnita. Progresión geométrica, primer término que es A1 es igual a 2. Término enésimo o último término es igual a 64. De una progresión donde n es igual a 6. Igual utilizamos la misma fórmula donde la razón es igual a la raíz cuadrada de n menos 1, término enésimo, último término sobre el primer término. La razón es igual entonces a la raíz cuadrada, n es 6 menos 1, término enésimo es 64, primer término es 2. Entonces tenemos la raíz, la razón es igual a la raíz, que es 5, 64 dividido para 2, en este caso es 32. La razón entonces es igual, la raíz quinta de 32 es el número 2, ya que si yo multiplico el 2 5 veces, llego a 32. Entonces la razón de esta progresión geométrica de 6 términos es el 2. Ahora veamos un ejemplo donde apliquemos la fórmula para encontrar el primer término. La razón de una progresión geométrica es un medio y el séptimo término es un 64avo. Hallar el primer término. De igual forma, sacamos los datos. Entonces me dice que la razón es un medio. Entonces R es igual a un medio. El séptimo término, o sea, el término enésimo, es igual a un 64avo. Como dice séptimo término, n es igual a 7. Me pide hallar el primer término, entonces A1 es igual a incógnita. Entonces la fórmula del primer término, A1 es igual a AN sobre Rn menos 1. Reemplazando entonces el primer término, que es A1, es igual a 1 sobre 64 dividido para la razón, que en este caso la razón tenemos que es un medio elevado a n, que es 7 menos 1. Entonces tenemos que el primer término es igual
a 1 sobre 64 sobre 1 medio elevado 7 menos 1 a la sexta. Entonces, el primer término es igual a 1 sobre 64. 1 por 1 por 1, 6 veces es igual a 1. Y 2 por 2 por 2 por 2, 6 veces es igual a 64. En este caso aquí, hacemos la regla de la oreja, medios con medios, extremos con extremos. Teniendo entonces 1 por 64, 64 y 1 por 64, 64. Por ende, el primer término ha sido igual a la unidad. Finalmente, veamos un ejemplo donde apliquemos la fórmula de suma de términos de una progresión geométrica. Hallemos la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica cuya razón es 3 y el primer término es 1. Primero sacamos los datos. Como dice, hallemos la suma de los 6 primeros términos. Sn es igual a incógnita. N es igual a 6. 6 primeros términos. Una progresión geométrica cuya razón R es igual a 3. Y el primer término, que es A1, es igual a 1. Su fórmula entonces es Sn es igual a 1 por, entre paréntesis, R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. La suma de los 6 primeros términos es igual entonces, primer término 1 por, la razón es 3, elevado a n que es 6, menos 1 de la fórmula, sobre R que es 3, menos 1. La suma de los 6 primeros términos es igual a 1, que multiplico el 3 elevado a la sexta. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81, 81 por 3, 243. Y por 3, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12, llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 729. 729 menos 1. Esto está dividido. 3 menos 1 es igual a 2. 729 menos 1, la suma de los 6 términos, 728. Por 1, 728 dividido para 2. La suma de los 6 primeros términos es igual. La mitad de 700 es 350. Y la mitad de 28 es 14. 364 es la suma de los 6 primeros términos de esta progresión geométrica. Recuerda que para resolver ejercicios de lógica matemática de la prueba Ser Bachiller debes ser constante, resolviendo ejercicios, practicando en casa. No olvides que la práctica hace al maestro. Y bien, hasta aquí esta clase. Espero te haya gustado y hayas comprendido. No olvides, suscríbete, déjame tu like y tus comentarios. ¡Nos vemos!